Pues bueno, Antonio, bienvenido a participar en el proyecto de Nuevo Ensayo. Es un placer para mí, para nosotros, desde el CENDEAC y desde ASEFI, poder contar contigo en esta sexta sesión ya de un proyecto que trata de pensar y localizar a jóvenes ensayistas que están discutiendo y problematizando de alguna manera un presente convulso como el que vivimos actualmente. Y para nosotros es, bueno, como digo, una enorme satisfacción poder contar contigo para discutir en este caso el libro de Jaime Cuenca, Peter Pan disecado, mutaciones políticas de la edad. En ese sentido, y bueno, para empezar, aunque te haré algunas preguntas un poco de carácter más general luego, temas que están abordados en el libro, pero quizá no directamente sobre el libro, pero sí quisiera empezar preguntándote en concreto sobre el libro Peter Pan disecado, ¿no? De manera muy breve, ¿podrías un poco darnos tu opinión sobre el mismo? ¿Por qué te parece que puede ser o si es un libro pertinente hoy? ¿Y qué aciertos y qué problemas puedes encontrar en el texto de Jaime? Sí, bueno, me ha sorprendido la calidad del libro. Es un autor joven y sin embargo el libro me parece muy maduro en cuanto a ensayo de pensamiento, de análisis crítico de la realidad social de nuestro tiempo. Y además porque sabe combinar bastante bien distintos registros, digamos, distintos lenguajes, distintas disciplinas. Por un lado, lo que podríamos llamar la crítica literaria, artística, cultural, ¿no? En el análisis de Peter Pan, o sea, de lo que él llama la constelación ficcional, ¿no? Desde los relatos del autor, ¿no? James Berry a comienzos del siglo XX, pasando por la película de Disney, la película de Spielberg, etcétera, es decir, las distintas versiones o interpretaciones que se han dado a lo largo de un siglo. Combina muy bien ese análisis, por así decirlo, interno, ¿no? De las distintas versiones con los grandes cambios históricos. Él establece justamente la idea más valiosa del libro, ¿no? Es establecer una correlación entre esas sucesivas versiones del mito Peter Pan, ¿no? Los mitos del siglo XX, con algunos cambios importantes que se han dado en la sociedad contemporánea también a lo largo de este siglo, ¿no? Y además el hecho de que se centre en un tema bueno, que está siendo cada vez más estudiado, pero que quizá no tiene tanto éxito o no es tan conocido como otros, como es la cuestión de la edad, ¿no? De los ciclos de la vida, ¿no? De hecho, bueno, pues él vincula esos tres grandes momentos que coge, principios de siglo, la posguerra y la actualidad, ¿no? Con la categorización de la niñez, de la adolescencia y de la juventud, ¿no? En la actualidad, ¿no? Creo que está muy bien construido esa relación entre el análisis de la obra de ficción y los cambios histórico-políticos que afectan a los ciclos de la vida, en particular a las primeras edades de la vida, ¿no? O sea que por ese lado y además maneja información y documentación muy pertinente de historia, de sociología, de feminismo, en fin, es decir, sabe combinar bastante bien distintos registros, distintos puntos de vista, etc. ¿Problemas que pueda tener? Hombre, pues quizá que evidentemente se nota cierta... O sea, su dominio principal es el análisis, digamos, del mito Peter Pan. En cuanto al análisis de los fenómenos históricos, pues evidentemente él recurre a unas fuentes pertinentes, pero, por ejemplo, la tesis fuerte, ¿no? De que la edad es configurada políticamente, ¿no? De que la categorización de la infancia, adolescencia, juventud son categorías políticas, ¿no? Que cambian, que se transforman, que se modelan en función de los cambios que ha sufrido el propio capitalismo. Pues eso es cierto, pero digamos convendría un poco matizarlo porque, por ejemplo, él apela, se basa en una tesis importante de Foucault, ¿no? de lo que se llama la biopolítica de Foucault, ¿no? La idea de que el cuerpo, la sexualidad, la vida está modelado, conformado históricamente por los distintos regímenes de poder.
Pero el propio Foucault, por ejemplo, habla de que, bueno, de que esos regímenes de poder no son unidireccionales, sino que las relaciones de poder son múltiples, no son congruentes entre sí, y además donde hay estrategias de poder hay también movimientos de resistencia, y por tanto los fenómenos son más ambiguos, más complejos, ¿no?, de lo que puede parecer en el relato que hace Jaime Cuenca, ¿no? Por ejemplo, pues, para el tema de la juventud, pues sí, evidentemente que es construida por toda una serie de discursos, informes, desde informes policiales hasta relatos de ficción desde los años 50 y tal, pero también es cierto que responde a la prolongación de la esperanza de vida. Hay que tener en cuenta que solo en el siglo XX la esperanza de vida de las poblaciones de los países ricos, los países occidentales, prácticamente se ha doblado. Ha pasado de una esperanza de vida de 49 años a principios de siglo en Estados Unidos, en Europa occidental, a prácticamente 79, 80, 82 años, también con diferencias de sexo, es mayor en las mujeres que en los hombres, pues ha doblado. Quiero decir que es que efectivamente las edades de la vida se han alargado, eso es un hecho. No es una construcción meramente ficcional, sino que es una realidad biológica, social, histórica, y por tanto eso ha hecho, digamos, que lo que se llaman los movimientos juveniles se conviertan realmente en un actor social. Y los movimientos de los años 60, por ejemplo, ¿no?, movimientos estudiantiles, los llamados nuevos movimientos sociales, feministas, homosexuales, ecologistas, etcétera, no se entenderían sin esa juvenilización o esa prolongación de la juventud, que coincide también con la generalización, por ejemplo, de los estudios secundarios y universitarios. Es decir, cada vez más población accede a la enseñanza, primero secundaria y después universitaria. Eso quiere decir que viven durante un lapso de tiempo relativamente extenso fuera ya de la niñez, pero todavía no han asumido las responsabilidades de la vida adulta, ¿no? Entonces, quiero decir que eso no es una mera ideación ficcional, sino que tiene una realidad histórico-social que es compleja, que no es simplemente un mero efecto de regímenes de poder, sino que a su vez produce movimientos de contestación. Bueno, ese quizás sería uno de los matices, uno de los temas que yo le plantearía a Jaime, ¿no?, al autor, pero evidentemente es un ensayo que se centra básicamente en mostrar que las versiones de Peter Pan tienen un correlato histórico con grandes cambios, y yo creo que ahí acierta completamente, ¿no? Es decir, una cuestión que está muy presente en el libro y que tú has trabajado es una especie de tríada entre disciplina, control y lo que Jaime introduce como seducción. sí. Como lector de Foucault nos gustaría un poco saber qué interpretación haces tú de lo que Jaime, intentando un poco reformular la categoría del régimen disciplinario, Sí. propone como régimen seductivo. Sí. Bueno, por decirlo más o menos resumidamente, ¿dónde situamos el régimen seductivo Sí. en la relación con las sociedades disciplinarias y las sociedades de control? Sí. Bueno, ese es un tema que se está discutiendo mucho, ¿no?, en los últimos años, porque claro, Foucault en realidad, la segunda mitad de los años 70, él distinguía básicamente tres grandes, lo que él llama tecnologías de poder, ¿no?, en la sociedad moderna, ¿no? La soberanía, es decir, la violencia física ejercida por los estados, ¿no?, el monopolio de la violencia legítima, que decía Max Weber, ¿no?, es el concepto clásico de poder político, político-militar, ¿no?, lo que Foucault llama el derecho de muerte, de dar muerte a los súbditos. Las disciplinas, que ya suponen más bien una administración de la vida, una gestión de los cuerpos individuales a través de las instituciones de encierro, las escuelas, los cuarteles, los hospitales, las fábricas, ¿no?, donde el individuo permanece durante un lapso de tiempo, del día o de la vida, y por tanto es posible observarlo, vigilarlo, adiestrarlo, ¿no?, corregirlo, controlarlo, y por tanto crear lo que Foucault llama una
anatomopolítica, una anatomía política, o sea, el cuerpo es modelado físicamente, ¿no? Y, en tercer lugar, lo que Foucault llama las regulaciones biopolíticas de las poblaciones, es decir, que no están centradas en el cuerpo individual, sino en los fenómenos de población, en las grandes ciudades, los fenómenos de higiene pública, digamos, la intervención cada vez mayor de los estados en la regulación de las epidemias, las enfermedades, las formas de vivienda, las formas de habitación, ¿no?, urbana, todo este tipo de cuestiones que, bueno, surge la sanidad pública, la medicina pública, en donde el Estado cada vez más regula la vida, no ya de cada individuo, sino de las poblaciones en su conjunto. Lo que Foucault en realidad dice es que esas tres tecnologías de poder, aunque se pueden hacer su genealogía históricas como una secuencia, en realidad él habla de un triángulo, o sea, es decir, que hay una combinación entre ellas, o sea, cada una no sustituye a la otra, sino que más bien se recombinan y han dado lugar a formas políticas muy distintas en cada país o en cada época histórica, o sea, desde los estados de bienestar de la posguerra o los estados nazi, fascistas, etcétera. Es decir, la combinatoria de esas diferentes tecnologías puede dar lugar a regímenes políticos muy distintos. En ese sentido, Foucault expresamente rechaza el que se pueda establecer una especie de teleología, ¿no?, de una secuencia de menos poder a más poder, como si el poder se hubiera, digamos, ido sofisticando, haciendo cada vez más eficiente o más poderoso, ¿no?, por así decirlo. No, él no cree en esa teleología, ¿no?, justamente porque donde hay poder siempre hay resistencia, por lo tanto las cosas se vuelven más complejas, ¿no? Pero cierta lectura de Foucault sí que es cierto, sobre todo su amigo Deleuze, que es el que en realidad habla de sociedades de control, no es una expresión de Foucault, es de Deleuze. Es Deleuze más bien el que establece, y luego Toni Negri y Giorgio Agamben, en fin, los filósofos italianos sobre todo, que han hecho una lectura de Foucault más bien en ese sentido, ¿no?, como si hubiera una especie de progresión en las técnicas de control de las sociedades contemporáneas, ¿no? Yo no comparto esa interpretación, ¿eh? Ahora, por volver a lo que tú me planteas, es cierto que, y a mí me parece lo más interesante de los, digamos, neo-Foucaultianos, hay toda una serie de sociólogos, antropólogos, historiadores, sobre todo en el mundo anglosajón, Nicholas Ross, un británico, ¿no?, ha creado una red muy interesante, que han utilizado un poco los trabajos de Foucault para analizar lo que ellos llaman el capitalismo neoliberal, digamos, las formas de gobierno neoliberal, sobre todo en el mundo anglosajón, en Reino Unido, Gran Bretaña, Australia, etcétera. Y ellos sí que señalan un desplazamiento hacia, digamos, las técnicas psico, ¿no?, es decir, la psicologización, digamos, de las técnicas de control social. Por ejemplo, los conflictos laborales o los conflictos políticos, el paro, el desempleo, situaciones derivadas, lo que Richard Sennett llama la corrosión del carácter, es decir, los efectos psicológicos producidos por un paro prolongado o por una precarización de las condiciones de vida. La cultura psi, en el contexto neoliberal, lo que hace es, por así decirlo, privatizar lo que son problemas sociales o sociopolíticos y convertirlos en problemas psicológicos. Y si una persona tiene una situación de paro prolongado, lo que sucede es que no sufre de autoestima, no sabe venderse a sí mismo, tiene que aprender técnicas, ¿no?, de autoafirmación y de Entonces, hay toda una literatura, ¿no?, de autoayuda, que eso sí viene un poco en la dirección del régimen seductivo del que habla Jaime Cuenca, es decir, hay una especie de imperativo de venderse a sí mismo, ¿no?, tienes que tener buena imagen, tienes que explotar tus propios recursos, ser empresario de ti mismo, ¿no?, convertirte. Y efectivamente, en ese contexto, digamos, de privatización, lo que Ulrich Beck llama
convertir problemas sistémicos en problemas biográficos, ¿no? Lo que son problemas, digamos, de desajustes sociales, de desigualdad social, ¿no? de precarización de las condiciones laborales, sociales, etcétera, se convierte en un asunto biográfico, personal. Por tanto, se obliga a los individuos a que se hagan cargo de su propia vida, son responsables de su propia vida y, por tanto, uno es responsable de tener éxito o, ¿no? o fracasar, ¿no? Es la vieja idea puritana, ¿no? de que cada uno es... Dios premia a los que se esfuerzan y castiga a los que no se esfuerzan, ¿no? Y por tanto, el que uno se enriquezca o se empobrezca depende de sí mismo, de su propio esfuerzo. Entonces, esa es un poco la manera en que en el neoliberalismo, bajo la forma de que tú eres libre para hacer tu propia vida, habrá un mensaje más positivo, es decir, no, cada uno elige la vida que quiere, claro, en abstracto, ¿no? Elige la vida que quiere. Entonces, se incita al individuo a que presente lo mejor de sí mismo, a que se muestre, a que se gane amigos, como el ejemplo que pone Jaime del Facebook, ¿no? Tener 800 amigos en Facebook, ganar una visibilidad a través de los reality shows en televisión. Una persona que no tiene éxito laboral, ni artístico, ni literario, pues puede ganar la fama a través de un reality show, ¿no? Cambiando su aspecto, su imagen, o haciendo teniendo algún rasgo peculiar que le haga visible ante los demás y reconocible. O sea, eso es cierto, ¿eh? Yo creo que lo que él habla del régimen de seducción, de visibilidad, puede funcionar como un mecanismo de control social. Vamos, de hecho, funciona como un mecanismo de control en las sociedades aparentemente más libres, ¿no? Y genera muchos problemas de ansiedad y de sufrimiento personal, lógicamente. El capitán Garfio, ¿no? Que dice él, el gancho, el garfio en la carne, ¿no? Dentro de la lógica biopolítica, que me da la sensación ahora que hacías referencia a un texto, si no recuerdo mal, biopolítica, totalitarismo, globalización, ¿no? Un sentido un poco crítico sobre el uso de ese concepto de biopolítica, es indudable que una parte importante de la misma, pensamos, no ha estado dedicada solamente a esa lógica de hacer vivir, ¿no? Que decía Foucault, sino a lo que podríamos llamar una especie de preservar un cierto estadio de rendimiento de la vida, ¿no? Esto hablando un poco de la cuestión de la juventud. Sí. La edad más apropiada, digamos, para ese rendimiento, podríamos decir, es casi una pregunta, ¿no? Sí. Ya es si esa adolescencia, juventud, sería, digamos, el preservar el máximo potencial para un estadio, insisto, de máximo rendimiento y máximo consumo, ¿no? Ahora bien, eso de alguna manera significaría naturalizar una determinada época de la vida como la de mayor potencia y la más apropiada para un determinado régimen de trabajo. Sí. Estaríamos diciendo al mismo tiempo, a priori, esta es la época de mayor potencia. ¿Cómo se acoplan para ti la cuestión del trabajo, la biopolítica y la edad? Sí. Sí. Bueno, yo creo que efectivamente eso es algo que está ocurriendo y eso lo dice Toni Negri, tiene razón, bueno, y varios autores, lo que se llama la mercantilización del propio cuerpo, de la propia apariencia física, de las emociones, de las habilidades sociales, etcétera, ¿no? Es decir, ya no es la fuerza de trabajo física, ni siquiera solo la fuerza de trabajo intelectual, como decía Marx, sino que lo que se mercantilizan son por así decirlo, las cualidades, bueno, aparte de la apariencia física, las cualidades sociales, los recursos sociales, afectivos de los individuos, ¿no? Se convierte en un capital que se puede explotar. Claro, efectivamente, eso hace que haya una presión cada vez mayor a que tu promoción laboral, profesional, dependa de tu aspecto, de la ropa que vistes, de la tecnología que usas, de la capacidad, digamos, para estar, por así decirlo, al día en toda una serie de recursos, etc. Yo tengo un buen amigo que es José Luis Moreno Pestaña, que es un buen conocedor de Foucault, que precisamente ha trabajado sobre lo que él llama la moral corporal en España, con chicas, mujeres. Es un estudio empírico de cómo es cada vez más importante el aspecto físico, por ejemplo, las vendedoras de las tiendas de ropa,
que no solamente venden ropa, sino que deben exhibir la ropa que se vende. Deben ser jóvenes, delgadas, deben dedicar, bueno, comprar maquillaje, ropa, es decir, gastar parte de su dinero para mantener un aspecto agradable. Bueno, muchas de ellas tienen problemas de anorexia, de bulimia, un tratamiento psicológico, separación de sus relaciones de pareja. Es decir, claro, al final muchos de estos trabajos, sobre todo los trabajos que son de cara al público, solo son soportables por jóvenes de una cierta edad. Es decir, efectivamente hay una selección, es decir, en determinados sectores laborales, profesionales, ahí está la presión para cuidar el aspecto físico, la presencia física, etcétera. Evidentemente, para dedicar unas jornadas laborales larguísimas, es decir, es incompatible con tener una vida familiar, con tener hijos, etcétera. Por tanto, eso hace que se restrinja esa edad útil laboralmente, que muchas chicas retrasen la edad de tener hijos. Bueno, en España somos uno de los países en donde prácticamente la media del primer hijo son 31 años. Por eso tenemos una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y por tanto un proceso de envejecimiento también más alto. Eso tiene que ver con esto que estamos comentando, es decir, hay una presión que la sufren más las mujeres que los hombres para que, bueno, si quieren encontrar trabajo, tienen que ser en esas condiciones de explotar su propio aspecto físico y sus propias cualidades personales, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay una correlación y hay cada vez más estudios, es lo que se llama, hay una autora, Lynn Russell, se llama La mercantilización de la vida, tiene un libro que se llama La mercantilización de la vida íntima, ¿no? Sí, porque el problema que estamos viviendo es eso, es decir, no es que el mercado se está extendiendo a aspectos que en principio deberían estar desmercantilizados, ¿no? Como son las relaciones familiares, afectivas o los bienes de la naturaleza, ¿no? Este es el problema, es decir, que una sociedad bien entendida, digamos, debería desmercantilizar todos aquellos aspectos que se consideran básicos para la convivencia, como es la educación, la salud, ¿no? La sanidad, la cultura, etcétera. Es decir, hay unos bienes públicos que deberían estar desmercantilizados y lo que estamos viviendo en las últimas décadas es una tendencia justamente a la mercantilización de cada vez más esferas de la vida, incluidas las esferas más íntimas. Claro, eso convierte al individuo en un empresario de sí mismo, tiene que convertir todas sus capacidades, habilidades personales, está prácticamente las 24 horas pensando en cómo venderse a sí mismo. David Harvey, bueno, entre muchos otros, ¿no?, ha señalado cómo la velocidad es una cuestión determinante en los procesos, digamos, expansivos del capital. El capital no solo coloniza zonas, territorios, etcétera, sino que coloniza obviamente el tiempo de una manera brutal, ¿no? No solo el futuro, sino de una manera muy especial, casi el nanosegundo del presente, ¿no? Transacciones a toda velocidad, cualquier tipo de dinámica tiene que acelerarse porque el tiempo es pérdida, ¿no?, si no se rentabiliza al máximo. Esa idea un poco de una dromocracia, ¿no?, que podría decir Paul Virilio, sí. Bueno, pues Jaime indica que si bien es una posición, bueno, Jaime lo dice, pero no es una posición, pensamos, solo suya, ¿no?, que es el capitalismo actual, un capitalismo adolescente, como dice él, sí, sí. Y entiende esa adolescencia como una obsesión con el presente, ¿no? Sí. Habla de Peter Pan como aquel que no piensa ni en el pasado ni en el futuro, Sí, sí. y que te queremos preguntar, ¿no?, ¿crees que se puede establecer una cierta relación entre ese concepto de velocidad, esa lógica de la velocidad hiperveloz de la actualidad, y esa adolescencia entendida como una exaltación obsesiva del presente? Totalmente de acuerdo. Es decir, creo que efectivamente esto que estábamos comentando de la mercantilización de todas las esferas de la vida, en la dimensión temporal, lo que significa es digamos, el consumo continuo, no solamente de objetos, sino de experiencias, de personas. Es decir, los empleados se vuelven intercambiables en los trabajos porque hay determinados trabajos que uno no puede soportar durante mucho tiempo y por tanto se vuelven obsoletos enseguida. Es decir, hay un filósofo alemán que hace tiempo ya habló de la obsolescencia del hombre, ¿no?, Günther Anders,
para referirse a la relación del hombre con la técnica, ¿no? Y fabricamos objetos, móviles, portátiles, aparatos, que decimos que tienen una obsolescencia programada, ¿no? Pero es que, dice él, nosotros mismos nos convertimos le llama el complejo de Prometeo, es decir, más imperfectos que las máquinas que hemos fabricado, ¿no? Que hacen las cosas mejor que nosotros, es decir, nosotros mismos nos convertimos en imperfectos. Bueno, pues esa obsolescencia que afecta a los objetos, bueno, es una de las grandes críticas del movimiento ecologista, ¿no? Esta especie de producción de desechos, de basura a gran escala. Cada vez producimos más basura porque consumimos los objetos, no los reutilizamos, no los reciclamos, no los hacemos duraderos, ¿no? Antes las cosas duraban, ¿no? Y se reparaban, se arreglaban, y duraban años, ¿ya? Y incluso se transmitían de padres a hijos, ¿no? Ahora no, ahora todo es desechable, ¿no? Todo es intercambiable. Claro, esto que el capitalismo necesita precisamente, porque es un capitalismo de consumo, es decir, se trata justamente de estar sustituyendo una mercancía por otra continuamente, afecta también a las personas, a las relaciones personales, es decir, todo se vuelve desechable, intercambiable, solo vale lo que vale aquí y ahora, ¿no? Esta es, digamos, la ley del último instante, por así decirlo. O sea, el principio de la velocidad es la ley del último instante, vale lo último. Bueno, de esto habla también Bauman, que lo cita Jaime, ¿no? Bauman es lo que él llama la modernidad líquida, ¿no? Esta licuefacción, ¿no? De todas nuestras relaciones, de todas nuestras experiencias, ¿no? No valen las experiencias duraderas, sino que todo tiene que estar continuamente... esto evidentemente es un imperativo del capitalismo adolescente y una forma de resistencia evidentemente es, digamos, parar el tiempo, ¿no? Tomarse su tiempo, ¿no? Lo que nos dedicamos al pensamiento, precisamente lo primero que tiene que hacer una persona cuando quiere realmente pensar lo que le sucede es tomar distancia, digamos, detener un poco el tiempo, es decir, bueno, no vivir en esta aceleración continua, sino pausadamente, ¿no? En los años 50 se conforma de manera, digamos, estratégica, sin entender necesariamente esta estrategia como una producción centralizada del poder ni nada así, pero sí como una cierta dinámica del crecimiento capitalista, una forma muy particular de la llamada adolescencia que estábamos hablando ahora. En concreto aquella que está vinculada, también lo dice Jaime, a la liberación sexual, a la performatividad de la propia identidad, el juego, la adaptabilidad a los cambios, más bien podríamos decir modas más que cambios. Ahora bien, esa lógica es obvio que prevalece también y se mantiene cada vez más en, creo que tú lo has citado ahora mismo, en adaptación, mutación y flexibilidad en los regímenes laborales. ¿Podríamos decir que estamos ante las dos caras de una misma moneda? Es decir, que mientras por un lado nos encontramos con regímenes de liberación frente a estructuras cerradas y de poder, digamos, hermético, al mismo tiempo se está produciendo un proceso de control sobre los cuerpos que se flexibilizan. ¿Podrías profundizar un poco en ello, si estás de acuerdo o no, o cómo lo ves? Bueno, yo creo que esto que planteas es justamente un ejemplo de lo que he dicho al principio sobre la ambivalencia, ¿no? De los procesos de cambio social y de las relaciones de poder, ¿no? Que lo que en principio se consigue como una liberación, bueno, pues liberarse de las grandes coerciones, de las grandes reglamentaciones del Estado, ¿no? De formas de moral, sexual, por ejemplo, más tradicionales, etc. Toda esta transformación que es entendida de manera lineal como paso de regímenes disciplinarios, autoritarios, a regímenes más libres, es raro que se den procesos lineales en la historia, es decir, tiene su reverso, efectivamente, en que más libertad, digamos, conlleva también más incertidumbre, más inseguridad y más ansiedad bueno, cambian incluso las enfermedades psíquicas, ¿no? Que tratan, es decir, se genera un tipo de enfermedad que es la absoluta ansiedad o incertidumbre, ¿no? Bueno, de hecho,
esto que hemos comentado antes de la anorexia y la bulimia es una enfermedad típicamente posmoderna, digamos, es decir, es cuando el individuo puede modelarse a sí mismo, y sobre todo en las chicas adolescentes, es tan importante la imagen que dan de sí mismas y pueden modelarse con cirugía estética, con la moda, con la dieta, con la gimnasia, en fin, con toda la industria, digamos, relacionada con la estética, con la salud y la estética. Al mismo tiempo eso genera muchísima ansiedad, porque tienes que estar constantemente buscando la aprobación de los otros, ¿no? Y esa ansiedad puede conducir a comportamientos patológicos, compulsivos, como es el caso, ¿no?, de estas enfermedades. Es decir, que lo que inicialmente en un proceso social puede percibirse simplemente como paso de la dominación a la libertad, ¿no?, o de la reglamentación coactiva a la autonomía, pues puede tener también, y tiene de hecho, históricamente como reverso, el aumento de la inseguridad, de la incertidumbre, etc. Por eso es tan importante, digamos, que las sociedades cuenten con instituciones de protección colectiva, de protección social. No solamente la policía o el ejército y tal, sino la sanidad, la educación, las ciudades, digamos, mecanismos que permitan al individuo un cierto grado de seguridad, de estabilidad existencial. Porque si no, sí, o sea, el individuo puede tener la libertad absoluta para hacerse a sí mismo, pero si no tiene recursos, si no tiene capacidades, esa libertad se convierte en una cárcel, en una condena. Entonces, y este es uno de los problemas del concepto liberal de libertad, ¿no? Es decir, que se entiende a veces la libertad del individuo completamente descontextualizada de los recursos, de las capacidades efectivas que son desiguales, ¿no? O sea, un individuo rico, un individuo pobre, o un varón y una mujer, o un adulto, o un niño, en fin, o un blanco y un negro, etcétera. Es decir, los recursos, las capacidades de los individuos dependen de sus condiciones históricas, sociales, culturales, incluso biológicas, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, en los discapacitados, digo, ¿no? Entonces, las capacidades son desiguales y, por tanto, si tú realmente quieres promocionar la libertad de los individuos, tienes que dotarlos socialmente de las capacidades, de los recursos que permitan ejercer la autonomía, porque si no es una trampa, ¿no? Es decir, entender la liberación como que cada uno se busque la vida es engañoso, ¿no? Cambiando un poco de tema, insistiendo un poquito en problematizar la cuestión de la juventud y de la adolescencia, o de la juventud más bien, y la niñez, tú has escrito sobre la fundación de la Compañía de Jesús y has señalado la importancia que esta orden tuvo, ha tenido, y quizá, y te preguntaré luego una siguiente pregunta, y quizá sigue teniendo, como tal o en otras formas, en la organización de una nueva forma de gobernabilidad, aquella que compatibiliza el poder del Estado en su lógica expansiva, digamos, con vocación global, con un dominio singularizado de las almas individuales, ¿no? En ese proceso es indudable, y tú mismo lo has señalado en ese artículo, que la labor jesuítica es clave en la fundación de colegios, en la fundación de seminarios y de universidades. Podemos decir de algún modo que los jesuitas son una pieza clave en el entrelazamiento que se genera entre el Estado, la biopolítica y la educación. Obviamente aquí estamos hablando también de una cierta orientación de la educación y por tanto una determinada aparición de la niñez y la juventud. Es decir, en tanto en cuanto se crean las escuelas ya se acota una edad en la que se va a entrar en la escuela, es decir, que los propios jesuitas, y esta es un poco ya la pregunta, ¿cómo crees que articulan y hasta qué punto son importantes en la creación de eso que vamos a llamar la juventud, que analiza Jaime en su libro, en educación, juventud y poder? Yendo al tema de los jesuitas. Sí, bueno, efectivamente los jesuitas son una de las primeras órdenes religiosas modernas, digamos. La funda un vasco, ¿no? un español, Ignacio Loyola, a mediados del siglo XVI, y se diferencian de las órdenes benedictinas, franciscanos tradicionales, ¿no? Y se diferencian justamente en que se corresponden bastante bien con el nacimiento del Estado moderno del capitalismo. El hecho mismo de que se llamen compañía adopta un poco la forma de la milicia, ellos se llamaban soldados de Cristo, ¿no? La milicia, el ejército moderno, ¿no?
Y la verdad es que el fundador, Ignacio Loyola, lo que hace es combinar una técnica de autoexamen y autocontrol, que son los ejercicios espirituales, que inicialmente los diseñó para él mismo y posteriormente para sus compañeros de compañía, los jesuitas, para ingresar en la orden tenían que pasar por los ejercicios espirituales, hacer una especie de prueba de fuego, de adiestramiento individual de cada uno de los miembros, de los soldados de Cristo. Es decir, un control, el gobierno del alma, o sea, un control muy individualizado y no solamente del cuerpo, sino de la imaginación, porque los ejercicios espirituales son ejercicios de control de la imaginación, de control del espíritu, con toda una organización impresionante que en muy pocos años se extendió a todo el mundo, porque los jesuitas en apenas 30 o 40 años se extienden a Latinoamérica, a India, a China, a Japón, en fin, crean una red global. Yo digo ahí en ese artículo que es una de las primeras organizaciones globales, realmente, adaptándose a todos los estados, a todas las tradiciones culturales, etcétera, y sirviendo, por tanto, realmente de puente entre la Iglesia de Roma y los estados territoriales, ¿no? Y conservando al mismo tiempo su autonomía, ¿no? Por eso, tanto los estados como la Iglesia de Roma, a los jesuitas siempre los han visto como un poder oscuro, ¿no? Como un poder incontrolado, y de hecho fue prohibida la orden en distintos momentos de la historia, ¿no? Recientemente, ¿no? el Papa anterior, Juan Pablo II y el siguiente, ¿no? Y Benedicto XVI, pues a los jesuitas, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Que es donde conservan hoy quizá más poder institucional, escuelas, de universidades, etcétera, pues los han mantenido un poco a distancia, ¿no? El éxito, efectivamente, es que ya el fundador, Ignacio Loyola, consideraba que para influir sobre los gobiernos, para influir sobre las sociedades había que influir sobre los gobiernos, sobre los gobernantes, había que educar, asesorar, guiar a los gobernantes. Por eso los jesuitas desde el principio dieron mucha importancia a la formación de las élites. Y aquí viene la fundación de colegios, de universidades, etcétera, donde la idea era formemos a las élites, que las élites a su vez gobernarán a los pueblos, ¿no? Entonces, esta es una tradición muy fuerte en los jesuitas de modelar ya desde la infancia, ¿no? Y escribir manuales y bueno, no solamente crearon escuelas muy pronto, bueno, aquí en Murcia mismo, donde está ahora el gobierno regional de San Esteban, fue uno de los primeros colegios de los jesuitas, ya en el siglo XVI. No solamente crean estas escuelas y universidades, sino también escriben manuales y tienen su propia imprenta, y, o sea, dedican mucha importancia a la formación, a la divulgación cultural, ¿no? Al adiestramiento de las mentes, ¿no? Y efectivamente eso es lo que le dio un poder enorme, por supuesto en el mundo católico, ¿no? Que además formaba parte de un combate cultural con el mundo protestante, ¿no? O sea, los jesuitas eran como la vanguardia de los países católicos, ¿no? De la contrarreforma. Y efectivamente yo ahí trato de defender que los países católicos, como es el caso de España y de Latinoamérica, etcétera, pues han tenido un influjo muy importante de los jesuitas en la conformación de la cultura de las élites gobernantes. Ya para terminar, recuperando esta cuestión te queríamos preguntar sobre la universidad, dado que tu vínculo es obvio y constante con la universidad. En esa línea, digamos, de lo que ha quedado o queda de los jesuitas, en esa lógica del poder relacionado con la educación y la universidad, ¿qué restos ves tú hoy en el sector eclesiástico, obviamente, quizá ya no tan poderoso en los jesuitas, pero en otras órdenes o asociaciones en relación a la educación? Otra forma de poder, que es la empresarial, en su vínculo con la universidad, sí. Y en definitiva, en esa lógica y en esas luchas de poder que se están creando actualmente, sí, entre la más tradicional eclesiástica, la empresarial
y la pública, Sí. que es un poco la que nosotros hemos tenido en los Sí. últimos años. Sí. ¿Cómo ves tú la situación de la universidad? Sí. Y, bueno, Efectivamente, bueno, en las primeras etapas de la modernidad la educación estaba en manos de las órdenes religiosas, eso era igual que la salud o la sanidad, eran las órdenes religiosas las que tenían los hospitales y las escuelas, ¿no? Esto comienza a cambiar en el siglo XIX, después de las grandes revoluciones políticas, ¿no? La inglesa, la francesa, la americana, cuando el Estado asume la educación, la sanidad como pues, prestaciones públicas, servicios públicos y como un derecho ciudadano, ¿no? Todos los ciudadanos tienen derecho a recibir una educación por parte de las instituciones del Estado, ¿no? Esto ha sido una tradición, digamos, de la Ilustración, de las revoluciones modernas, digamos, de la secularización, en una palabra, de las sociedades democráticas, ¿no? En Europa y en Estados Unidos. Y por tanto, digamos que las universidades y los colegios eclesiásticos, bueno, se han mantenido, pero han perdido peso a medida, durante a lo largo del siglo XX, que los estados, y eso ha formado parte de los estados de bienestar, han ido asumiendo como responsabilidad propia la prestación de ese servicio público que es la educación, en todos los niveles secundarios, primaria, secundaria y universitaria. Es cierto que en los países del sur, pues en África, en Latinoamérica, precisamente por las deficiencias de los estados, han sido las zonas religiosas las que han seguido ejerciendo y siguen ejerciendo un papel muy importante todavía hoy. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Estados Unidos, Europa, en las 3 o 4 últimas décadas? Pues que efectivamente se ha producido una ofensiva dentro del llamado de las políticas neoliberales de reducción del peso de los estados y de las instituciones públicas y de privatización de los servicios públicos, entre ellos la educación secundaria y la educación universitaria. Entonces, ha comenzado la proliferación de universidades privadas, bueno, en España, de las 81, 82 universidades que hay hoy, pues 30 son privadas. O sea, ha habido un boom de universidades privadas y la mayoría de ellas no son religiosas. O sea, las religiosas eran las clásicas, ¿no? Pues Deusto, Comillas, de los jesuitas, Navarra del Opus, bueno, la UCAM de aquí de Murcia es una de las pocas excepciones, pero la mayoría son laicas, digamos, son universidades privadas. ¿A qué responde este boom? Y esto está ocurriendo en todo el mundo, ¿eh? Está ocurriendo en Estados Unidos, en Europa, etc. Pues fundamentalmente a lo que se llama el capitalismo académico, es decir, a una privatización, esto que consideramos que era un bien público, como es la ciencia, el conocimiento, el pensamiento, ¿no? La creación. Es más, desde la Edad Media las universidades fueron entendidas como espacios autónomos. La idea de la autonomía universitaria no es un capricho, es lo que garantiza que el ejercicio del libre pensamiento, de la libre investigación, de la libre creación, no está mediado por poderes eclesiásticos, políticos, económicos, etc. Es decir, eso es lo que garantiza en las sociedades democráticas que hay un espacio de libertad de pensamiento. Lo que está ocurriendo es que ese espacio se está achicando, se está reduciendo y cada vez más ámbitos de la docencia y de la investigación se están privatizando y están dependiendo de la financiación de las grandes compañías multinacionales. Esto es lo que se llama, hay autores que lo llaman la ciencia postacadémica. O sea, en Estados Unidos ya más de la mitad de los científicos no trabajan en instituciones públicas, trabajan para empresas. Claro, esto rompe con nuestra idea de la ciencia como una actividad neutral, dedicada al bien común de la humanidad. No, está vinculada a inversiones de las grandes empresas farmacéuticas, de las grandes petroleras, etc., ¿no? Se está produciendo en ese sentido una quiebra de una tradición de la Edad Media, pero más cercanamente de la Ilustración, en donde la educación superior, la investigación se consideraban un bien público, ¿no? Que garantiza bueno, pues esto, la cultura, o sea, nuestra identidad europea está muy ligada a esa tradición. Y eso ahora mismo está en serio riesgo. Pues muchas gracias. Seguiremos discutiendo esta tarde. Muy bien, gracias.